Hay un momento en la vida en que todo parece perdido. Las sombras se alargan a nuestro alrededor, el camino se desvanece en la oscuridad y una voz susurra que ya no vale la pena continuar. ¿Alguna vez te has sentido así? Ese peso en el pecho, cuando miras tus sueños y parecen imposibles de alcanzar. Cuando la gente a tu alrededor te dice que deberías rendirte, aceptar la mediocridad, conformarte con menos de lo que mereces. En este preciso instante, mientras ves este vídeo, quizás estés pasando por una de las etapas más difíciles de tu vida. Quizás hayas perdido un trabajo, una relación, una oportunidad que parecía definitiva. Quizás te miras al espejo y solo ves defectos, limitaciones, una versión de ti mismo que ya no reconoces. ¿Y si te dijera que en este momento de aparente derrota estás más cerca de tu verdadera fuerza que nunca? Que la oscuridad que sientes no es el final de la historia, sino el preludio de tu mayor transformación. Hace más de medio siglo, un profesor de Oxford llamado J.R.R. Tolkien creó un personaje que se convertiría en uno de los mayores símbolos de esperanza y sabiduría de la literatura mundial. Gandalf, el gris, luego el blanco, no es solo un mago de ficción, es la personificación de la luz que nunca se apaga, incluso en las horas más oscuras. Sus palabras resuenan a través de las generaciones, porque tocan algo profundo y eterno en nuestras almas. La certeza de que siempre hay esperanza, siempre hay un camino, siempre hay una luz esperando a encenderse dentro de nosotros. Bienvenido a un viaje de descubrimiento y transformación. Soy tu compañero en esta aventura hacia la sabiduría, y juntos exploraremos las 15 enseñanzas más poderosas de Gandalf que pueden revolucionar la forma en que ves los desafíos, las pérdidas y las aparentes imposibilidades de la vida. No estamos aquí solo para discutir filosofía abstracta o frases bonitas de un libro. Estamos aquí para descubrir herramientas prácticas y espirituales que pueden reavivar la llama de la esperanza en tu corazón y transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. A lo largo de los próximos minutos, descubrirás cómo aplicar la sabiduría milenaria de Gandalf a situaciones reales de tu día a día. Aprenderás a ver más allá de las apariencias, a encontrar coraje cuando parezca haber desaparecido, a transformar el miedo en combustible para la acción, y más importante aún, redescubrirás esa chispa de magia que existe dentro de ti y que ninguna circunstancia externa puede apagar. Cada enseñanza que compartiremos no es solo una reflexión, sino una invitación a la acción, una llave que puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían en tu vida. Prepara tu corazón y tu mente para una transformación profunda, porque la sabiduría que estás a punto de recibir tiene el poder de iluminar no solo los próximos días, sino todos los años que están por venir. El viaje comienza ahora, y así como Frodo descubrió que tenía una fuerza que ni siquiera imaginaba poseer, tú también estás a punto de descubrir el gigante dormido que vive dentro de ti. Primer enfoque. Solo tenemos que decidir qué hacer con el tiempo que se nos da. Esta quizás sea una de las frases más profundas jamás escritas sobre la condición humana, y lleva consigo una verdad que puede transformar completamente la forma en que ves tu vida. Cuando Gandalf pronuncia estas palabras a Frodo, no solo está ofreciendo consuelo, está revelando uno de los secretos más fundamentales de la existencia. No controlamos lo que nos sucede, pero tenemos poder absoluto sobre cómo respondemos a lo que sucede. Piensa por un momento en las veces que te has sentido víctima de las circunstancias. ¿Cuántas horas has perdido lamentando el pasado, deseando que las cosas fueran diferentes, culpando a otras personas o situaciones por tus problemas? Gandalf nos enseña que esa es una perspectiva que nos roba la fuerza y nos mantiene atrapados en ciclos de sufrimiento innecesario. El tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos recibimos exactamente 24 horas al día, 7 días a la semana. La diferencia entre aquellos que transforman sus vidas y aquellos que permanecen estancados no está en la cantidad de tiempo disponible, sino en la calidad de las decisiones que tomamos con ese tiempo. En la práctica, esto significa que puedes
Elegir pasar los próximos 30 minutos quejándote de un problema en el trabajo, o puedes usar esos mismos 30 minutos para desarrollar una habilidad que te acerque a la solución. Puedes elegir gastar tu energía mental rumiando una discusión que tuviste ayer, o puedes dirigirla a planear algo extraordinario para mañana. Cada momento es una oportunidad de elección, y cada elección es una semilla que plantas en el jardín de tu futuro. Cuando realmente comprendes que el tiempo es tu mayor riqueza y que tienes el poder de decidir cómo invertirlo, algo mágico sucede. Dejas de verte como víctima y comienzas a reconocerte como el autor de tu propia historia. No importa cuántos capítulos dolorosos ya hayas escrito, mientras estés vivo, siempre habrá páginas en blanco esperándote. Segundo enfoque. Ni siquiera la persona más sabia puede ver todos los finales. La necesidad humana de controlar el futuro es una de las fuentes más profundas de ansiedad y sufrimiento en nuestras vidas. ¿Cuántas noches has pasado, despierto, creando escenarios catastróficos sobre lo que podría salir mal en tus planes? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque no podías prever exactamente cómo todo se desarrollaría? Gandalf, en su infinita sabiduría, nos libera de esta prisión mental al recordarnos que la incertidumbre no es nuestra enemiga, es la esencia misma de la aventura de la vida. Imagina si pudieras ver exactamente cómo se desarrollaría tu vida en los próximos 10 años. ¿Dónde estaría la emoción del descubrimiento? ¿Dónde estaría el crecimiento que proviene de superar lo inesperado? Tercer enseñamiento. En los pequeños actos de bondad y amor mantenemos las tinieblas a raya. En un mundo que a menudo nos convence de que necesitamos hacer grandes gestos para causar impacto, Gandalf nos recuerda una verdad revolucionaria. Son los pequeños actos de bondad los que realmente transforman el mundo. Esta sabiduría va mucho más allá de ser simplemente una buena persona, revela un principio fundamental sobre cómo la luz se esparce en la oscuridad. Piensa en la última vez que alguien hizo algo pequeño pero significativo por ti. Quizás fue una sonrisa genuina de un desconocido en un día difícil, un mensaje inesperado de un amigo, preguntando cómo te encuentras, o un simple gesto de cortesía que restauró tu fe en la humanidad. Esos momentos tienen un poder desproporcionado a su tamaño, porque tocan algo esencial en nuestra naturaleza, la necesidad de conexión y reconocimiento mutuo. Gandalf nos enseña que cada acto de bondad es como encender una vela en la oscuridad. Una sola vela puede no parecer mucho, pero en una habitación completamente oscura lo cambia todo. Y cuando otras personas ven tu luz, se sienten inspiradas a encender sus propias velas. Así, gradualmente, la oscuridad retrocede, no a través de un único acto heroico grandioso, sino a través de la multiplicación de pequeñas luces. En la práctica, esto significa que tienes el poder de ser un agente de cambio todos los días, independientemente de tu posición social, recursos financieros o influencia pública. Puede ser tan simple como escuchar de verdad a alguien que necesita ser escuchado, ofrecer ayuda a un compañero de trabajo sobrecargado, o expresar gratitud genuina a alguien que marcó la diferencia en tu vida. Cada uno de estos actos crea ondas positivas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Pero hay una dimensión aún más profunda en esta enseñanza. Cuando practicas pequeños actos de bondad regularmente, no solo impactas a otros, te transformas a ti mismo. Cada elección consciente de ser amable fortalece el músculo de la compasión en tu corazón. Cada momento en que eliges el amor en lugar de la indiferencia, te vuelves más alineado con tu verdadera naturaleza. Y cuando vives alineado con tu verdadera naturaleza, la oscuridad simplemente no encuentra lugar para instalarse en tu vida. Cuarto enseñamiento. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Si existe una ilusión que paraliza a más personas que cualquier otra, es la creencia de que las personas valientes no sienten miedo. ¿Cuántas oportunidades has perdido esperando a que el miedo desapareciera antes de actuar? ¿Cuántos sueños has pospuesto porque creías que necesitabas sentirte completamente seguro antes de dar el primer paso?
Gandalf nos libera de esta prisión mental al revelar que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar cuando el miedo está presente. Observa los momentos más transformadores de tu vida. Probablemente, la mayoría, de ellos ocurrieron cuando decidiste hacer algo, a pesar de tener miedo. Esa conversación difícil que tuviste, que resultó en una relación más profunda. Esa oportunidad profesional que aceptaste incluso sintiéndote poco preparado. Ese cambio de ciudad, carrera o estilo de vida que parecía aterrador, pero que resultó esencial para tu crecimiento. El miedo, de hecho, es a menudo un indicador de que estás en el camino correcto. Aparece cuando estás a punto de salir de tu zona de confort, cuando estás considerando algo que realmente puede marcar la diferencia en tu vida. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo tome las decisiones por ti. Gandalf nos enseña que podemos reconocer el miedo, agradecerle por intentar protegernos y luego elegir conscientemente dar el siguiente paso incluso con el presente. La práctica diaria del coraje comienza con pequeños actos. Puede ser iniciar una conversación con alguien a quien admiras, expresar una opinión genuina en una reunión, o simplemente hacer algo nuevo que has querido hacer desde hace tiempo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, te demuestras a ti mismo que eres más fuerte de lo que imaginas. Y cada pequeña victoria sobre el miedo construye la confianza necesaria para enfrentar desafíos mayores. Recuerda, el miedo es un visitante, no un residente permanente. Puede aparecer, puedes reconocerlo, pero no necesitas dejar que controle tu vida. El coraje es un músculo que se fortalece con el uso y cada acto valiente que realizas hoy facilita el próximo acto valiente de mañana. Quinto enseñamiento. No todos los que vagan están perdidos. En una sociedad obsesionada con planes lineales y caminos claramente definidos, esta sabiduría de Gandalf ofrece una perspectiva liberadora sobre los periodos de incertidumbre y exploración en nuestras vidas. ¿Cuántas veces te has juzgado severamente por no tenerlo todo planeado? ¿Cuántas veces te has sentido perdido porque tu camino no se parecía al de los demás a tu alrededor? La verdad es que algunos de los mayores tesoros de la vida se descubren justo cuando creemos que estamos perdidos. Esa etapa de transición profesional, que parecía un desvío, puede haber sido el periodo en que desarrollaste habilidades esenciales para tu futuro. Esa relación que terminó abruptamente puede haber creado el espacio necesario para que te redescubrieras como individuo. Ese periodo de cuestionamiento sobre tu propósito puede haber sido exactamente lo que necesitabas para encontrar una dirección más auténtica. Gandalf nos enseña que hay una diferencia fundamental entre estar perdido y estar explorando. Cuando estás perdido, has abandonado tu brújula interna y estás reaccionando por desesperación. Cuando estás explorando, puede que no sepas exactamente a dónde llegarás, pero confías en el proceso y permaneces abierto a las posibilidades que surgen en el camino. Piensa en los momentos de tu vida en que te sentiste más perdido. Ahora, con la perspectiva del tiempo, ¿puedes ver cómo esos periodos fueron en realidad esenciales para tu crecimiento? ¿Cómo te llevaron a descubrimientos sobre ti mismo, que no habrías hecho siguiendo un camino recto y predecible? Esa es la magia del vagar consciente. Te permite descubrir aspectos de ti mismo y del mundo que permanecen invisibles cuando solo sigues rutas conocidas. La aplicación práctica de esta enseñanza implica redefinir tu relación con la incertidumbre. En lugar de ver periodos de transición como fracasos o retrasos, comienza a verlos como oportunidades de exploración y descubrimiento. Permítete cuestionar, experimentar, cambiar de dirección cuando sea necesario. Confía en que cada experiencia, incluso aquellas que parecen desvíos, está contribuyendo a la formación de la persona única que te estás convirtiendo. Sexta enseñanza. La esperanza se enciende de nuevo cuando parece más lejana. Existe un patrón misterioso en la experiencia humana que Gandalf captura perfectamente en esta enseñanza. Frecuentemente, nuestras mayores transformaciones ocurren justo cuando sentimos que no hay salida.
Es como si el universo conspirara para mostrarnos soluciones, justo cuando creemos haber agotado todas las posibilidades. Has pasado por ese momento en que todo parecía haberse derrumbado, cuando lo habías intentado todo y nada funcionaba, cuando la última puerta se cerró en tu cara, y entonces, de forma completamente inesperada, surgió una nueva posibilidad. Tal vez fue una llamada telefónica en el momento exacto, un encuentro casual que lo cambió todo, o simplemente una nueva perspectiva que iluminó una solución que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver. Este fenómeno no es coincidencia, es el funcionamiento natural de la vida. Cuando llegamos a nuestro límite aparente, cuando nuestra mente racional agota todas las estrategias conocidas, creamos espacio para que algo más grande opere en nuestras vidas. Es en este momento de rendición que frecuentemente descubrimos recursos internos que ni siquiera sabíamos poseer, o que abrimos espacio para que la sincronicidad y las oportunidades inesperadas se manifiesten. Gandalf nos enseña que la esperanza no es solo un sentimiento, es una fuerza activa en el universo que tiende a manifestarse cuando más la necesitamos. Pero para que esto suceda, necesitamos aprender a confiar en el proceso incluso cuando no podemos ver el resultado. Necesitamos desarrollar la fe de que siempre hay una solución, incluso cuando aún no se ha revelado. La práctica diaria de esta enseñanza implica cultivar lo que podemos llamar resistencia espiritual. Cuando estés enfrentando un desafío aparentemente imposible, en lugar de rendirte al desespero, haz una pausa y recuerda todas las veces anteriores en que pensaste que no había salida, y sin embargo, una se manifestó. Conéctate con esa fuerza mayor que opera en tu vida y permite que trabaje, incluso cuando no puedas ver cómo. La esperanza renovada frecuentemente llega disfrazada de pequeñas señales, una palabra de aliento de alguien inesperado, una nueva idea que surge durante un paseo, una oportunidad que aparece en un momento de pausa. Mantente atento a esas señales, porque frecuentemente son los primeros rayos de luz de un nuevo amanecer en tu vida. Séptima enseñanza. El poder del anillo solo puede ser quebrado donde fue forjado. Esta enseñanza carga una sabiduría profunda sobre el enfrentamiento y la transformación personal. Gandalf nos enseña que algunas batallas no pueden ser ganadas a través de la evitación o la huida, deben ser enfrentadas en su origen. En nuestra vida, esto se traduce en la necesidad de confrontar nuestros miedos, traumas y patrones limitantes, exactamente donde nacieron, dentro de nosotros. ¿Cuántas veces has intentado resolver un problema cambiando solo las circunstancias externas? ¿Cambiaste de trabajo para huir de conflictos que en realidad venían de tu dificultad de comunicación? ¿Terminaste relaciones para evitar trabajar cuestiones de intimidad que continuaron apareciendo en la próxima relación? ¿Cambiaste de ciudad esperando dejar atrás aspectos de ti mismo que te incomodaban? La sabiduría de Gandalf nos muestra que mientras no enfrentemos la fuente real de nuestros desafíos, continuaremos cargándolos con nosotros a donde quiera que vayamos. El anillo de nuestros patrones limitantes solo puede ser destruido cuando tenemos la valentía de volver al lugar donde fue forjado, a las heridas originales, a las creencias limitantes, a los miedos profundos que gobiernan nuestras elecciones, de forma inconsciente. Esto no significa que necesites revivir traumas o castigarte por el pasado. Significa tener la valentía de mirar a esos aspectos de ti mismo con compasión y determinación para transformarlos. Puede ser a través de terapia, meditación, conversaciones honestas con personas cercanas o simplemente momentos de reflexión profunda donde te permites sentir y procesar lo que necesita ser procesado. En la práctica, esto se traduce en preguntas valientes. ¿Qué patrón sigo repitiendo que ya no me sirve? ¿Qué miedo ancestral aún gobierna mis decisiones? ¿Qué creencia sobre mí mismo necesita ser actualizada? Cuando tienes la valentía de hacerte estas preguntas y buscar las respuestas con honestidad, te colocas en el camino de la verdadera liberación. Recuerda, eres tanto el portador del anillo
como el héroe que puede destruirlo. Octava enseñanza. La muerte es solo otro camino, uno que todos debemos recorrer. En una cultura que intenta evitar el tema de la mortalidad a toda costa, Gandalf nos ofrece una perspectiva transformadora sobre la fugacidad de la vida. Esta no es una enseñanza morbosa. Es una llave para vivir con mayor intensidad, propósito y aprecio por el tiempo que tenemos. Cuando verdaderamente aceptas que tu vida física es temporal, algo mágico sucede. Dejas de malgastar tiempo en cosas que no importan y comienzas a invertir tu energía en lo que realmente tiene significado. ¿Cuántas discusiones fútiles evitarías si recordaras que la vida es demasiado corta para alimentar resentimientos? ¿Cuántas palabras de amor expresarías si supieras que puede que no tengas otra oportunidad? La conciencia de la mortalidad no debería paralizarnos con miedo, debería liberarnos de la parálisis de la procrastinación. Ese proyecto creativo que llevas años posponiendo, ese viaje soñado que planeas hacer algún día, esa conversación importante que evitas, tener. Todas estas cosas ganan una urgencia saludable cuando recuerdas que el tiempo es limitado. Gandalf nos enseña que aceptar la muerte como parte natural de la vida nos permite vivir con más valentía y autenticidad. Cuando ya no estás intentando evitar lo inevitable, puedes enfocarte en lo que está bajo tu control. ¿Cómo eliges vivir? Cada día, ¿qué legado quieres dejar? ¿Qué tipo de energía quieres compartir con el mundo mientras estás aquí? Esto también se aplica a las pequeñas muertes que experimentamos a lo largo de la vida. El fin de relaciones, cambios de carrera, pérdida de identidades que llevábamos. Cada una de estas transiciones es una oportunidad de renacimiento, una posibilidad de dejar atrás versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven y abrazar nuevas posibilidades. La práctica diaria de esta enseñanza implica cultivar gratitud por la vida que tienes ahora. Cada mañana al despertar, recuerda que este día es un regalo que no está garantizado. Usa esta conciencia no para vivir con ansiedad, sino para vivir con intensidad y propósito. Toma decisiones que honren la preciosidad del tiempo que has recibido. Simna novena. Enseñanza. Hay más en ti de lo que sabes. Quizás no exista frase más liberadora que esta en las horas de autoduda y aparente insuficiencia. Cuando Gandalf le dice estas palabras a Bilbo, no solo está ofreciendo un simple ánimo, está revelando una verdad fundamental sobre el potencial humano que la mayoría de nosotros rara vez llega a ver. Piensa en los momentos de tu vida en los que te has sorprendido a ti mismo. Esa situación de emergencia en la que descubriste una fuerza que no sabías que poseías. Ese desafío creativo que enfrentaste y encontraste soluciones que ni imaginabas posibles. Ese momento de crisis en el que te convertiste en el líder, el consolador, el solucionador de problemas, incluso cuando te sentías completamente desamparado. La verdad es que subestimamos drásticamente nuestras propias capacidades. Vivimos como si fuéramos la versión limitada de nosotros mismos que conocemos a través de las experiencias pasadas, sin darnos cuenta de que cada nuevo desafío es una oportunidad de descubrir facetas inexploradas de nuestro ser. Es como si tuviéramos una casa gigantesca, pero viviéramos solo en una o dos habitaciones, sin siquiera saber que el resto existe. Gandalf nos enseña que esta es una de las mayores tragedias de la condición humana. No es que no tengamos capacidad suficiente para realizar nuestros sueños, es que no sabemos cuánta capacidad tenemos realmente. ¿Qué considerarías posible si supieras que posees recursos internos que aún ni has descubierto? ¿Qué objetivo te permitirías tener si confiases verdaderamente en tu potencial inexplorado? La práctica de descubrir más en ti comienza con pequeños experimentos de expansión. Ponte conscientemente en situaciones que exijan un poco más de lo que crees ser capaz. Acepta ese proyecto que parece estar ligeramente más allá de tus habilidades actuales. Ten esa conversación que requiere más vulnerabilidad de lo que normalmente demuestras. Explora ese pasatiempo o interés que siempre despertó tu curiosidad, pero que creías estar fuera de tu alcance.
Cada vez que te sorprendas con tu propia capacidad, expandirás tu percepción sobre quién eres y de qué eres capaz. Y esa expansión, de la autopercepción, es el primer paso para una expansión real de tus posibilidades en la vida. Recuerda, no eres solo quien has sido hasta ahora, eres también todo lo que puedes llegar a ser. 10ª enseñanza. Es el trabajo que elegimos hacer lo que nos define. En un mundo obsesionado con los títulos, las posiciones y el reconocimiento externo, Gandalf nos recuerda una verdad fundamental. No somos definidos por lo que hacemos para impresionar a otros, sino por las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando. Es en el trabajo que conscientemente elegimos abrazar que revelamos nuestro verdadero carácter y propósito. Piensa en la diferencia entre hacer algo porque tienes que hacerlo y hacerlo porque eliges hacerlo. La energía es completamente diferente, ¿verdad? Cuando conscientemente eliges dedicarte a algo, ya sea cuidar a un familiar enfermo, desarrollar una habilidad, construir un proyecto o simplemente ser una presencia positiva en la vida de alguien, estás ejerciendo tu poder de autodeterminación de la forma más pura. El trabajo del que Gandalf habla no se refiere solo a la profesión, sino a cualquier esfuerzo consciente que decides abrazar. Puede ser el trabajo de convertirte en una persona más paciente, más comprensiva, más valiente. Puede ser el trabajo de curar heridas antiguas, de desarrollar talentos, de contribuir a tu comunidad. Puede ser el trabajo silencioso y diario, de ser íntegro, incluso cuando sería más fácil tomar atajos. Esta elección consciente de abrazar ciertos tipos de trabajo es lo que nos diferencia de personas que simplemente reaccionan a la vida. Cuando decides conscientemente qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de contribución quieres dar al mundo, te conviertes en el arquitecto de tu propia identidad, en lugar de ser simplemente un producto de las circunstancias. En la práctica, esto significa hacer una pausa regularmente para preguntarte: ¿qué trabajo estoy eligiendo abrazar? ¿Qué tipo de persona me están convirtiendo mis elecciones diarias? Si alguien observara mis acciones durante los próximos 6 meses, ¿qué conclusiones sacaría sobre mis valores y prioridades? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son el camino hacia una vida consciente e intencional. Recuerda, cada día estás trabajando en algo, aunque sea inconscientemente. La cuestión es si estás eligiendo conscientemente ese trabajo o si estás permitiendo que sea elegido por fuerzas externas, por los hábitos, por el piloto automático. El poder de elegir tu trabajo, en el sentido más amplio de la palabra, es una de las expresiones más puras de tu libertad humana. 10º. Primer enseñamiento. Las pequeñas personas hacen grandes diferencias cuando se unen por una causa mayor. En una época en la que frecuentemente nos sentimos insignificantes ante la magnitud de los problemas mundiales, Gandalf nos recuerda una verdad poderosa. No es el tamaño individual lo que determina el impacto, sino la unión en torno a propósitos mayores que nosotros mismos. Esta lección va mucho más allá del trabajo en equipo. Habla del poder multiplicador, que surge cuando personas comunes se conectan con algo extraordinario. Observa los momentos de transformación en la historia de la humanidad. Raramente fueron resultado de una sola persona extraordinaria actuando sola. Más frecuentemente, fueron resultado de personas comunes que decidieron unirse en torno a una visión que trascendía sus intereses individuales. Cada movimiento de cambio social, cada revolución positiva, cada avance significativo en la condición humana sucedió porque personas pequeñas decidieron que juntas podían hacer algo grande. Esto se aplica no solo a cambios históricos, globales, sino también a las transformaciones en nuestras vidas personales y comunidades. Ese grupo de vecinos que se unió para mejorar el barrio, ese equipo de trabajo que decidió elevar el estándar de excelencia de todos, esa familia que se comprometió a apoyar a un miembro en dificultades. En cada caso, el poder no vino de talentos individuales excepcionales, sino de la sinergia creada por la unión en torno a algo mayor. Gandalf nos enseña que cuando nos conectamos con causas que trascienden nuestros intereses inmediatos,
Algo mágico sucede. Descubrimos fuerzas y capacidades que no sabíamos poseer. Es como si la conexión con algo mayor activara aspectos dormidos de nuestra naturaleza y nos permitiera contribuir de formas que nunca imaginamos posibles. La aplicación práctica de este enseñamiento comienza con una pregunta simple. ¿Con qué causa mayor que yo mismo puedo conectar? Puede ser algo grandioso como la preservación del medio ambiente, o algo más cercano como mejorar la experiencia de las personas en su lugar de trabajo. El tamaño de la causa importa menos que la genuinidad de tu conexión con ella. Cuando encuentras esa conexión y buscas otras personas que comparten la misma visión, descubres que tus limitaciones individuales se vuelven irrelevantes. Lo que importa es la contribución única que puedes dar dentro del conjunto mayor. Y frecuentemente descubrirás que tu contribución pequeña era exactamente la pieza que faltaba para que algo extraordinario pudiera suceder. 12. Enseñamiento. La piedad que impidió a Bilbo matar a Gollum fue lo que salvó a todos. Este es quizás uno de los enseñamientos más profundos y contraintuitivos de Gandalf. La compasión que demostramos en momentos de poder sobre otros no es debilidad, es frecuentemente la fuerza que crea las condiciones para milagros futuros. Cuando Bilbo eligió perdonar a Gollum, no podía imaginar que esa decisión sería crucial para la destrucción del anillo y la salvación de la Tierra Media. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido la oportunidad de destruir a alguien que te había herido? ¿Cuántas veces has tenido el poder de devolver el golpe, de exponer las debilidades de alguien, de usar información contra una persona que te perjudicó? ¿Y cuántas veces elegiste el camino de la compasión en lugar de la venganza? Gandalf nos revela que esos momentos de elección por la misericordia tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Cuando elegimos responder al mal con bondad, cuando decidimos perdonar en lugar de castigar, cuando optamos por la compasión, incluso cuando no parece merecida, estamos plantando semillas de transformación que pueden florecer de formas completamente inesperadas. La sabiduría detrás de este enseñamiento es que la compasión tiene un poder transformador que la venganza nunca posee. La venganza solo perpetúa ciclos de dolor y represalia. La compasión, por otro lado, tiene el poder de romper esos ciclos y crear posibilidades enteramente nuevas. Cuando eliges responder con bondad a alguien que te ha herido, no solo liberas a esa persona del peso de la culpa, te liberas a ti mismo del peso del resentimiento. Más profundamente aún, los actos de compasión frecuentemente tocan algo dormido en el corazón de las personas. Esa persona que te traicionó en el trabajo puede un día convertirse en tu mayor defensora porque fue tocada por la forma en que respondiste a la traición. Ese familiar difícil puede descubrir un lado mejor de sí mismo porque continuaste tratándolo con dignidad, incluso en los momentos más desafiadores. La práctica de este enseñamiento no significa aceptar comportamientos abusivos o permitir que otros se aprovechen de ti. Significa elegir conscientemente responder desde tu más alta naturaleza, incluso cuando otros no están haciendo lo mismo. Significa establecer límites saludables, pero hacerlo desde un lugar de fuerza y compasión, no de ira y venganza. Recuerda, nunca sabes cuándo tu elección por la compasión puede ser exactamente lo que el universo necesita para crear una transformación mayor. Ese momento en que eliges perdonar puede ser el primer paso en una cadena de eventos que resulta en curaciones y reconciliaciones que ni siquiera puedes imaginar. 13. Enseñanza. Incluso en la oscuridad más profunda, una sola llama puede iluminar el camino. En nuestros momentos más sombríos, cuando parece que toda esperanza se ha extinguido y que no hay salida para los desafíos que enfrentamos, Gandalf nos recuerda una verdad fundamental sobre la naturaleza de la luz y la esperanza. No necesitamos una transformación completa e inmediata para empezar a cambiar nuestra situación. Solo necesitamos una pequeña llama de posibilidad. Piensa en los periodos más difíciles de tu vida.
Quizás haya sido una pérdida devastadora, una depresión profunda, un fracaso que te haya sacudido hasta los cimientos, o un momento en que te sentiste completamente perdido, sin saber quién eras ni hacia dónde ibas. Ahora intenta recordar, ¿cuál fue la primera pequeña luz que comenzó a mostrarte una salida? Puede haber sido una conversación inesperada, un libro que cayó en tus manos, una nueva perspectiva que surgió durante un paseo, o simplemente una mañana en la que despertaste sintiendo una pequeña chispa de esperanza que no sabías de dónde venía. La sabiduría de Gandalf nos enseña que no necesitamos esperar a que toda la oscuridad desaparezca para empezar a caminar. Una sola llama, una sola idea, una sola acción, una sola elección diferente puede ser suficiente para guiarnos hacia el siguiente paso. Y frecuentemente es todo lo que necesitamos, no la iluminación completa de todo el camino, sino solo luz suficiente para dar el siguiente paso. Esto es profundamente liberador porque nos saca de la parálisis de la perfección. ¿Cuántas veces has dejado de actuar porque no podías ver cómo se resolvería toda la situación? ¿Cuántas veces has permanecido atascado, esperando tener certeza absoluta sobre todo el camino? Gandalf nos enseña que el coraje no exige una visión completa, solo requiere suficiente confianza para seguir la pequeña luz que puedes ver ahora. En la práctica, esto significa buscar conscientemente pequeñas llamas en medio de las dificultades. Puede ser una pequeña acción que puedas tomar hoy para mejorar tu situación. Puede ser una persona que pueda ofrecerte una perspectiva diferente. Puede ser una nueva forma de pensar sobre tu desafío que abra posibilidades que no habías considerado. Lo importante es reconocer que no necesitas resolverlo todo de una vez. Solo necesitas encontrar la próxima pequeña llama y tener el coraje suficiente para seguirla. Una llama lleva a otra, y antes de que te des cuenta, estarás caminando hacia la luz plena, un paso a la vez. 14ª enseñanza. Aquellos que intentan controlar el poder son controlados por él. Esta enseñanza revela uno de los paradojas más profundos de la experiencia humana. Cuanto más intentamos controlar a las personas y las situaciones a nuestro alrededor, más nos convertimos en esclavos de la necesidad de control. Gandalf nos muestra que el verdadero poder no proviene de la dominación, sino de la sabiduría de saber cuándo ejercer influencia y cuándo dejar que las cosas fluyan naturalmente. Observa los momentos de tu vida en los que intentaste controlar demasiado una situación. Quizás haya sido intentar forzar una relación que no estaba funcionando, insistir en microgestionar un proyecto en el trabajo, o intentar moldear a alguien de acuerdo con tus expectativas. ¿Qué descubriste? Probablemente que cuanto más intentabas controlar, más estresado y frustrado te sentías, y menos control tenías realmente. La sabiduría de Gandalf nos muestra que hay una diferencia fundamental entre ayudar a alguien y empoderar a alguien. Cuando simplemente resolvemos los problemas de los demás, creamos dependencia y les privamos de la oportunidad de crecer. Cuando empoderamos a alguien a descubrir sus propias soluciones, creamos independencia y contribuimos a su desarrollo como ser humano. Este es el verdadero liderazgo, la verdadera mentoría, la verdadera amistad. No hacer por los demás lo que pueden aprender a hacer por sí mismos, sino crear las condiciones para que descubran y desarrollen sus propias capacidades. Es creer en las personas incluso antes de que ellas mismas crean en sí mismas. Es ver el potencial donde otros solo ven limitaciones. La práctica de esta enseñanza transforma no solo a las personas a tu alrededor, sino a ti mismo. Cuando te conviertes en alguien que despierta lo mejor en los demás, simultáneamente despiertas lo mejor en ti mismo. Cuando ayudas a alguien a descubrir su valentía, fortaleces tu propia valentía. Cuando ayudas a alguien a encontrar esperanza, renuevas tu propia esperanza. Comienza poco a poco. Observa a las personas que te rodean y pregúntate, ¿qué potencial puedo ver en esta persona que quizás ella aún no vea en sí misma? Puede ser un compañero de trabajo que tiene ideas brillantes,
pero no confía lo suficiente para expresarlas. Puede ser un amigo que tiene talentos que no reconoce. Puede ser un familiar que está pasando por un momento difícil y necesita que le recuerden su propia fuerza. La magia real no está en tener poderes sobrenaturales, está en reconocer lo extraordinario que existe en la gente común y ayudarles a reconocerlo también. Cuando te conviertes en un despertador de potenciales, un encendedor de llamas interiores, un recordatorio vivo de que cada persona lleva dentro de sí capacidades increíbles, te conviertes en un verdadero mago, en el sentido más profundo de la palabra. Y aquí llegamos al final de este viaje a través de la sabiduría de Gandalf, pero en realidad este es solo el comienzo de tu propia aventura de transformación. Cada enseñanza que exploramos juntos no es solo una bonita reflexión, es una herramienta práctica que puedes usar para navegar los desafíos de la vida con más sabiduría, valentía y propósito. Recuerda que no necesitas aplicar todas estas enseñanzas de una vez. Elige la que más resuene con tu momento actual. Tal vez sea el recordatorio de que tienes más dentro de ti de lo que imaginas. Tal vez sea la valentía de actuar a pesar del miedo. Tal vez sea la sabiduría de que pequeños actos de bondad pueden transformar el mundo a tu alrededor. Cualquiera que sea, permite que esa enseñanza se convierta en una luz que guíe tus próximos pasos. La vida es una aventura extraordinaria, llena de dragones que enfrentar, tesoros que descubrir y versiones de nosotros mismos que aún no conocemos completamente. Como Gandalf enseñó a Frodo y a tantos otros, ya posees todo lo que necesitas para este viaje. A veces solo necesitas a alguien que te lo recuerde. Entonces, mientras sales de este momento de reflexión y vuelves al mundo real con sus desafíos y oportunidades, lleva contigo la certeza de que eres más fuerte que tus miedos, más sabio que tus dudas y más capaz de lo que tus limitaciones aparentes te dicen. Eres el héroe de tu propia historia, y como todo verdadero héroe, tienes el poder de transformar no solo tu propia vida, sino también de ser una luz para otros que aún están encontrando su camino en la oscuridad. Si este video te ha tocado algo dentro, si alguna de estas enseñanzas ha encendido una llama de posibilidad en tu corazón, comparte esa luz con otras personas. Deja un comentario contando qué enseñanza te impactó más y cómo piensas aplicarla en tu vida. Suscríbete al canal para continuar este viaje de descubrimiento y transformación, porque tenemos mucha más sabiduría para explorar juntos. Y recuerda siempre las palabras inmortales de Gandalf. Solo tenemos que decidir qué hacer con el tiempo que se nos da. Tu tiempo es ahora, tu aventura es esta, y tu magia está esperando para ser descubierta y compartida con el mundo. La jornada continúa y no caminas solo.